Muy buenos días, profesor Hugo. Espero que este sea un excelente día para usted y para su familia. De parte del grupo y personalmente nos sentimos muy apenados por no haber cumplido con el término establecido para la entrega del trabajo que a continuación pretendemos exponer. Quedar en claro, profesor, que no pretendemos ahora darle una carga extra, menos el día de hoy, un domingo, que es un día para descansar, para estar en familia, y mucho menos no respetar los términos y esperar que sea evaluado nuestro trabajo. Ya eso quedará en su decisión. Lo que sí pretendemos, profesor, con este video es darle una sustentación breve de cuál es la estructura y cuál ha sido el método de elaboración del trabajo, un trabajo que de manera diligente desde hace aproximadamente 20 días comenzamos a realizar en un grupo de estudiantes de 5 y que pretendemos, ojalá, y sea de su agrado, cumpla las expectativas que tenemos. Bueno, profesor, sin más alargue, damos inicio a esta breve sustentación. El trabajo, profesor, se está proyectando en este momento, es la portada, Universidad de Santander, de Valledupar, trabajo pregrado, propenal, docente Hugo Alfonso Mendoza Guerra. Los integrantes son Sofía Zabaleta, Juan Iguara, mi persona, Mayrek Sol Lara, Juan Alfonso Restrepo y Gilberto Daniel Rodríguez Murgas. La primera impresión que tenemos del trabajo, al verlo en su portada, es que es un trabajo de 7.158 páginas. Nunca había visto, profesor, sinceramente, un trabajo que tuviera tal magnitud de páginas, más de 7.000 páginas. Entonces, uno de los grandes retos, obstáculos que tuvimos al momento de presentarlo, era encontrar una manera que le permitiera al lector desplazarse de un punto del trabajo a otro sin tener que bajar con el cursor o tener que estar allí durante minutos bajando, porque estamos hablando de cientos de páginas, miles de páginas. Y de esa manera se nos ocurrió la idea de presentar un índice principal que a través de mecanismos que son vínculos e hipervínculos, que fue uno de los grandes retos que tuvimos al momento de la elaboración de este trabajo, permitiera que con solo un clic usted pueda desplazarse de un punto del trabajo a otro en cuestión de un segundo. Un solo clic, muy fácil, y que eso le permitiera esa movilidad y desplazamiento al lector, ya que es un trabajo, como decidimos, muy amplio, muy extenso. Este trabajo, profesor, en su índice principal, consta de 7 partes. Estas 6 partes, perdón, están compuestas por, primera parte, donde vamos a encontrar la ley 906 de 2004, una ley totalmente depurada y actualizada con un proceso detallado y arduo. En la segunda parte vamos a encontrar absolutamente todas esas leyes que hayan o modificado o adicionado el articulado de la ley 906 de 2004 desde su vigencia o su promulgación hasta la fecha. En la tercera parte vamos a encontrar absolutamente todas esas sentencias, profesor, que ya sea que hayan declarado exequible, condicionalmente exequible e inexequible el articulado de la ley 906 de 2004. En la cuarta parte y en la quinta parte vamos a toparnos con unos cuadros comparativos, respectivamente en el orden anterior de leyes y sentencias, que van a poner en una parte o nos van a permitir hacer una comparación entre cuál es el texto original y cuál es el texto que se haya modificado, se haya adicionado o se haya declarado inexequible o condicionalmente exequible. La sexta y última parte ya es propia idea de nuestro trabajo en grupo, de ese grupo de ideas que realizamos, en donde pretendemos que después de haber realizado ese arduo y extenso trabajo de leer leyes, sentencias, hacer cuadros comparativos, queríamos también implementar en el trabajo unos análisis y unas estadísticas a base de esas conclusiones que nos permitieran arrojar ciertos datos. De esta manera damos inicio y, como les mencioné, a partir de un solo clic, primera parte, ya nos remitimos a la ley 906 de 2004. Disculpe, profesor, esto reconoce que he puesto en estas condiciones, no estoy en las condiciones adecuadas para grabar. Bueno, continúo. En la primera parte, con solo un clic, nos remitimos a la ley 906 de 2004, la cual ya nos desglosa automáticamente todo ese contenido y esa estructura que tiene la ley 906 de 2004. Título preliminar, libro 1, libro 2, etcétera. Esos 8 libros. Con solo ese clic ya nos remitimos al contenido y estructura de la ley 906 de 2004. Y si le damos clic, título preliminar, nos manda automáticamente a ese articulado.
De esa misma manera funciona con todos los libros, quienes además constarán de sus respectivos títulos. Por ejemplo, el título 1 del libro 1 de Instrucciones Generales se llama Jurisdicción y Competencia. Un solo clic y nos remite automáticamente. Bueno, también comentar, profesor, ciertas anotaciones. En esta página que estamos proyectando en este momento, vemos varias situaciones. Primero, que el artículo 32 está subrayado. ¿Tendrá esto algún significado? Sí. Todos los artículos que encontremos en la ley 906/2004 que se encuentren subrayados nos permiten inferir que estos artículos han sido o modificados o adicionados. Entonces, estos artículos de acá arriba, como el 28, 29, 30 y 31, que no están subrayados, nos permiten inferir que estos artículos, desde ese 31 de agosto de 2004, que fue la promulgación de esta ley, se han mantenido en su texto original, a diferencia del 32 y muchos otros más que se encuentran subrayados, lo cual nos permite inferir que han sido o modificados, o adicionados, o declarados inexequiblemente parcial, subrayados, etc. Pero se ha hecho algún cambio con el texto original. Otras situaciones, única o segunda instancia se encuentra resaltado. Sí, y no solo esta terminología. Lo que se refiere a el término procesado, única instancia y sistema acusatorio, esos tres términos se encuentran en toda la ley 906/2004 resaltados y a la vez contabilizados para saber en qué artículo se dice alguno de estos tres: procesado, única instancia o sistema acusatorio. Y por último, vemos que hay un cuadro de texto incorporado en el artículo 32. Esta idea, profesor, nos surge con base a la última clase que estuvimos juntos, en la cual estábamos justamente hablando sobre el artículo 32 de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, y en el numeral cuarto, cuando hacía referencia a los artículos 774 y 235 de la Constitución Política, nos decía de que ahora nos toca remitirnos a la Constitución, buscar a la Constitución para ver qué dicen esos artículos, para poder entender en su totalidad lo que pretende el artículo 32. Pues no, usted lo que hizo fue que incorporó en la lámina que estaba proyectando el artículo 774 y 235. Eso nos gustó y quisimos implementarlo en el trabajo para facilitarle al lector la comprensión en su totalidad e integridad de lo que pretende este artículo. Entonces, cada vez que en el articulado de la ley 906/2004 se cite a la Constitución Política, incluso a otras leyes, brevemente, en un cuadro de texto, va a estar el artículo al que se le hace mención o cita para que el lector pueda comprender en su integridad qué se pretende. Y esto sucede en varias ocasiones. De esta manera, profesor, está la estructura de la primera parte del trabajo, que es tal cual. La ley 906/2004 dividida en su estructura, como nos fue enseñado en primer corte, en tu título preliminar, principios rectores y garantías, sus 8 libros, y dentro de sus 8 libros, sus respectivos títulos, que a partir de un solo clic le permite al lector el desplazamiento por todo el trabajo. De esta manera termina la explicación de la primera parte, que consiste en la ley 906/2004. En la segunda parte, profesor, un solo clic, como nos dimos cuenta, nos remite a todas esas leyes que han o modificado o adicionado la ley 906/2004. Estas están ordenadas o organizadas de manera cronológica, desde la más antigua, año 2005, hasta el año 2022. Y con solo un clic puede remitirse. Le damos acá, clic, y nos muestra el compendio de todas esas leyes. Todas estas leyes están por orden cronológico y con solo un clic nos remite directamente a ellas. Unas leyes que han sido depuradas, actualizadas y con el objetivo de presentar el mejor producto posible, dado cada una por años, 2005, 2006, 2007, etc. Detalles sobre esta parte. Por ejemplo, el artículo de la ley 1142 de 2007, hay algunas leyes, profesor, que fueron emitidas o promulgadas expresamente con el objetivo de modificar o adicionar el Código de Procedimiento Penal en sí. Por ejemplo, esta ley 1142, como vemos, está pretendiendo adicionar o modificar el Código de Procedimiento Penal. Entonces, cuando los artículos de una ley pretendan, como dice el artículo primero, modificar o adicionar a la ley 906/2004, se van a encontrar resaltados en amarillo. ¿Y esto por qué o con qué fin? Bueno, porque hay otras leyes
como la ley 1453 del 2011, que como dice, por medio de la cual se reforma no solo el Código de Procedimiento Penal, sino el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia y otras reglas. Como al lector, en el objetivo de este trabajo, solo le interesa cuáles son los artículos que modifican el Código de Procedimiento Penal, todos estos que no están resaltados modifican son otras leyes, otras disposiciones. En cambio, si seguimos bajando, nos encontramos con este artículo, que sí nos interesa, sí le interesa al lector, pero a nosotros lo que nos interesa es lo que modifica o adiciona el articulado de la 906/2004, no otras disposiciones. Entonces, cada vez que una ley modifique ese objetivo que a nosotros nos interesa, ese artículo se va a encontrar resaltado para su fácil ubicación en la lectura de la ley. Y así están organizadas absolutamente todas las leyes, profesor. Como le decía, en orden cronológico, ascendente, y de esa manera está organizada la segunda parte. La tercera parte es algo similar, pero con las sentencias, lo cual es más amplio todavía, porque tenemos alrededor, profesor, de 123 sentencias. Sentencias incluso que llegamos a tener de 200 páginas. ¡Qué horror! Entonces, cuando nos remitimos con un clic a la tercera parte, encontramos este despliegue total de todas estas leyes que le permiten estas sentencias, que le permiten al lector con un solo clic saber cuáles han sido todas las sentencias que se han promulgado, perdón, que se han emitido en el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y etcétera, a las cuales tendrá acceso directo con solo un clic. Y listo. Lo remite directamente esa sentencia, sin tener que hacer más nada. Acá tenemos por años de manera cronológica y ascendente, 2005, 2006, un solo clic, nos despliega esas sentencias. No, a mí me interesa esta en particular, la 246, 243, 2009. Un clic y ahí me manda la sentencia. En cuestión de un segundo, nada. Bueno, acá también tocar otro aspecto, profesor. Uno también de los retos que tuvimos, otro de los muchos variados retos y obstáculos que tuvimos dadas las dimensiones del trabajo, fue que no quisimos que el trabajo en su totalidad tuviera una sola numeración, que fuese desde página 1 a la página 7758. No, eso no nos interesaba. Queríamos que cada ley, cada sentencia tuviese su propia numeración autónoma, independiente del trabajo, para que así, por ejemplo, yo acá voy bajando un poco con el cursor, bajo, 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 incluso más rápido, y ya digamos que como lector pierdo la noción de dónde me encuentro. Bueno, acá es donde entra en valor el pie de página. Un pie de página que en todo momento va a ubicar al lector para que él sepa que en estos momentos, por ejemplo, yo me encuentro en la sentencia C-243 del 2009, página 11. Y así absolutamente todas las leyes y todas las sentencias, profesor, cuentan con una enumeración autónoma e independiente para que el lector sepa cuántas páginas tiene tal ley, cuántas páginas tiene tal sentencia, en qué sentencia estoy ubicado, en qué ley estoy, etcétera, etcétera. Ese fue uno también de los retos que tuvimos, ya que fue algo bastante complicado dar esa numeración autónoma e independiente, pero al final sí pudo lograrse y en su práctica es muy útil. Como le comentaba, así están todas desde el año 2005 al 2021, que es la sentencia más reciente que tenemos, que es la sentencia C-067 de 2021. Un solo clic y acá nos manda directamente, sin más. Cuando vamos a la cuarta parte, ya nos encontramos, profesor, primero como detalle visual, con un cambio de la manera en la que veníamos trabajando. Antes era vertical, ahora horizontal. ¿Por qué? Solamente con fines estéticos, porque vamos a hablar desde este punto del trabajo ya de cuadros, gráficas, etcétera. La cuarta parte está compuesta por ese cuadro comparativo, por esos cuadros comparativos entre ley original y leyes modificadas, modificativas o aditivas. Entendemos mejor con los siguientes cuadros. Tenemos estos cuadros que le permiten al lector comparar cuál ha sido las modificaciones o adiciones que se le han hecho al articulado. Por ejemplo, texto adicionado por el artículo 22 de la Ley 985 de 2005. ¿Qué adicionó? Le adicionó al artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, el numeral 32. De esta manera ya
se ubica automáticamente el lector y sabe que el artículo 35 de la ley de procedimiento penal fue adicionada por la ley 985 de 2005 en su numeral 32. De esta manera también con las comparaciones entre el texto original y el texto que está actualmente en el articulado del Código de Procedimiento Penal. Hay situaciones, profesor, en las que es más evidente o fácil encontrar qué parte ha sido adicionada o modificada, que es la que resaltamos en amarillo para que el lector pueda saber la diferencia. Pero hay otras donde es realmente complicado, porque la parte que se resaltó puede que sea solamente una palabra o una letra y eso ya le cambia todo el sentido. Pero, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla, el texto original, que siempre está a la izquierda, de la Ley 906/2004 sobre el artículo 103, trámite del incidente de reparación integral, ahí está, ese es el texto original. El texto actual fue modificado por el artículo 87 de la Ley 16 de 1395 del 2010, pero solamente fue modificada la parte que está resaltada, que es condenado. Fue la única modificación. Anteriormente se decía el declarado penalmente responsable, actualmente el código dice condenado. Solo ese término fue objeto de modificación y nosotros acá en este trabajo que fue muy detallado de lectura de cada artículo y su comparación con el articulado de las nuevas leyes, íbamos precisando cuál había sido el cambio y lo íbamos resaltando, como usted se puede dar cuenta, puede ser una palabra, aquí otra nueva palabra, acá fue parte de un parágrafo y así. Ese trabajo arduo y detallado lo hicimos de lectura para poder saber qué fue lo que se cambió y hacer esta comparativa que le permita al lector ubicarse y decir qué antes pasaba en el código, qué se dice actualmente, cuál es el término que se maneja actualmente con respecto a esta figura, etcétera, etcétera. En eso consiste, profesor, la cuarta parte. La quinta parte es un mecanismo, un proceso parecido, pero esta vez no en cuanto a las leyes que hayan modificado o adicionado, sino en cuanto a las sentencias que hayan declarado o condicionalmente exequible o inexequible. Entonces, en esta situación manejamos un juego de colores. Cuando las leyes cuando el artículo ha sido adicionado o modificado, se emplea el amarillo. Cuando ha sido declarado inexequible, se emplea el rojo. Por ejemplo, el artículo número 2, libertad, del Código de Procedimiento Penal, fue declarado en una parte, el inciso 3, inexequible. ¿Por quién? Por la sentencia C-730 de 2005. Aquí, por ejemplo, vemos algo parecido a lo que le comentaba con el tema de la adición o modificación, que solamente se declara inexequible dos palabras, ni acción. Bueno, nosotros nos tomamos ese detalle de leer en el articulado de la página del Senado y todas aquellas palabras que estaban subrayadas las íbamos resaltando y comparando, resaltando para que el lector tenga la facilidad de saber qué términos actualmente son inexequibles del Código de Procedimiento Penal. Y así con todos los artículos que hayan sido declarados inexequibles. Hay algunos que fueron declarados inexequibles en su totalidad del artículo, o un parágrafo, o un inciso, un numeral, o parte subrayada, que son los que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, que fueron solamente esas partes pequeñas. Esto conforme a las partes que hayan sido declaradas inexequibles, pero también tenemos las que hayan sido declaradas condicionalmente exequibles, que con esa el juego de color va a ser gris. Entonces tenemos amarillo, modificaciones, rojo, inexequible, y gris cuando sea condicionalmente exequible, que son el mismo proceso. Artículo 69, inciso 2 y 3 fueron declarados condicionalmente exequibles por la sentencia C-1177 de 2005, y así sucesivamente. Se realiza ese respectivo proceso detallado de comparación y de poder resaltar cuáles fueron esas partes particularmente, puntualmente, que fueron objeto de estudio de las Cortes. Y ya para concluir, profesor, tenemos esta que es la sexta parte, una sexta parte que, como le comentaba al inicio de la presentación, es muy del grupo, fue idea del grupo, que tuvimos después de haber hecho todo ese trabajo que ya quedará evidenciado y usted entenderá lo extenso y amplio que fue.
ese detalle de leer leyes, sentencias, compararlas, transcribirlas, depurarlas. Después de haber hecho todo ese proceso, no queríamos quedarnos, profesor, solamente con el entendido de ser unas máquinas que transcribían y resaltaban. No, somos humanos. Y a medida que íbamos realizando ese trabajo, íbamos incluso entre nosotros mismos, profesor, conversando. Oye, no, Mayret, Gilbert, viste la sentencia. Ayer estuve leyendo una sentencia que hablaba sobre la figura del habeas corpus, sobre la figura del compañero permanente, sobre la víctima directa e indirecta. Y a medida que íbamos leyendo esas sentencias y esas leyes, íbamos empapándonos en ese conocimiento y entendiendo que es el objetivo de este trabajo, no transcribir como máquina simplemente, teníamos ciertas conclusiones, veíamos ciertos datos, ciertos análisis, estadísticas, que son las siguientes. Por ejemplo, nos enfocamos en 3 términos: procesado, única instancia y sistema acusatorio. El término procesado, profesor, lo encontramos 21 veces a lo largo del articulado. Y estos son los artículos en los cuales se encuentran: artículos 7, 15, 53, 62, etc. Segunda, la palabra de única mención. Recordamos que, bueno, nosotros recordamos en clase que usted nos hablaba mucho sobre esta referencia a única instancia que está violándose el debido proceso, el derecho a la defensa contra defensa. Entonces, en el procedimiento, el Código de Procedimiento Penal se hace mención a contravertir la decisión de los jueces en única instancia en 4 veces, que son los artículos 32, 460, 478, 512. Se hace mención a única instancia. Y solamente en un artículo, profesor, se menciona el sistema acusatorio, que es en el artículo 532, que habla sobre los ajustes en plantas de personal, en Fiscalía General de la Nación, etc. Solamente en ese artículo se hace mención al sistema acusatorio. Procesado, única instancia, sistema acusatorio, y hay sus respectivos artículos donde son mencionados. Y se encuentran obviamente resaltados allá originalmente en la Ley 906/2004. Siguiente, esa es una gráfica de una tabla que permite al lector, con una simple mirada, profesor, deducir de manera cronológica, desde el 2005 al 2022, que es más reciente, cuáles han sido las leyes que han modificado o adicionado al Código de Procedimiento Penal y cuáles han sido las que más artículos han o modificado o adicionado. Tenemos que en promedio suelen modificar o adicionar entre 1 y 5 artículos, pero podemos también deducir que dentro de estas leyes, la ley 1826 del 2017, ya sabemos cuál es actualmente la ley que más ha modificado o adicionado el texto original del Código de Procedimiento Penal, con un promedio de 35 a 40 artículos. Y todas estas deducciones y demás, cuál es la primera ley que modificó, cuál es la que menos ha modificado, cuál es la que más, cuál fue el año en el que más se ha modificado el Código de Procedimiento Penal. Todas estas deducciones podemos hacerlas a través de esta gráfica. Por ejemplo, las siguientes: que tenemos un total de 20 leyes que han modificado adicional el Código de Procedimiento Penal, que la ley que más ha modificado es la ley 1826, aquella que también adicionó el libro 8, el libro 8 de nuestro Código de Procedimiento Penal, procedimiento especial abreviado y acusación privada. Y que todas estas leyes que hayan modificado o adicionado al texto del Código de Procedimiento Penal se van a encontrar resaltadas en el transcurso del desarrollo del trabajo. Aquí abajo tenemos respectivamente cuáles fueron esos artículos que modificaron. Por ejemplo, la ley 985 de 2005, la primera, modificó el artículo 35. Y podemos rápidamente, una mirada rápida, deducir qué artículos se modificaron y por qué ley directamente, cuál ha sido la que más. Vemos también la ley 1453 de 2011 modificó una parte notable del articulado. Y en fin, todas estas demás deducciones son a partir de esta gráfica y que nosotros internamente hicimos y hicimos también demostrarla. La siguiente gráfico, el siguiente cuadro, profesor, versa sobre las sentencias, todas las sentencias que se han emitido de la parte de la Corte en cuanto a declarar exequible, condicionalmente exequible e inexequible el articulado del Código de Procedimiento Penal. Este también fue un trabajo muy detallado que realizamos porque veíamos sentencia por sentencia, qué artículo, como podemos ver, la sentencia ejemplo, la primera de la exequible, la sentencia C067 de 2021, declaró exequible el artículo 175 y el artículo 294. Entonces, tenemos la sentencia y al frente esos artículos sobre los cuales se pronunció. Y podemos hacer también deducciones rápidas, como por ejemplo, que en cuanto a declarar exequible el articulado del Código de Procedimiento Penal, se ha pronunciado la Corte
en 82 sentencias. Y en cuanto a declarar condicionalmente exequible, se ha manifestado la Corte en 36 sentencias. Y este es el más interesante, que es en cuanto a declarar inexequible el articulado del Código de Procedimiento Penal, la Corte, a través de 33 sentencias, ha declarado inexequible 40 artículos. Queremos saber qué artículos y qué sentencias. Vamos directamente al cuadro y podemos ver sentencia, por ejemplo, C-567 de 2019, declaró inexequible el artículo 313 en su inciso segundo. Toda esa precisión, todo ese detalle es resultado de ese arduo trabajo de horas invertidas en la elaboración del trabajo. Y bueno, profesor, ya como conclusión principal, tenemos que el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, en su texto original se mantiene en un 68%, lo cual representa 405 artículos. El 68%, 45 artículos de lo que es actualmente el Código de Procedimiento Penal son del texto original y no han sido tocados, no han sido adulterados, no han sido nada, se mantiene el texto original. También hay que tener en cuenta que aunque en el articulado hay 564 artículos, realmente el código cuenta con 597 artículos. ¿Por qué? Porque hay artículos que son, por ejemplo, el 779, después viene el 179A, 179B, 179C, y esto se repite en varias ocasiones, lo cual hace que de manera numérica no sume, pero sí representa mayor número de artículos en su totalidad. El 25% del actual código ha sido adicionado o modificado con las leyes que ya mostramos anteriormente, y gracias a las sentencias deducimos que el 7% del Código de Procedimiento Penal ha sido declarado inexequible, lo cual, ya habíamos mencionado, representa en promedio 40 artículos. Todas estas deducciones no salen de la nada, son resultado de ese acuicioso trabajo de estudio, de comparación, de análisis, que representa y deja en evidencia el trabajo que hay de fondo en la elaboración de este trabajo, más de 7.000 páginas, profesor. Hay que aclarar también que los artículos que tengan subrayado, eso ya lo hemos mencionado, han sido los que han sido modificados. Esto, profesor, en cuanto a todo el objetivo en principal que estaba en nuestro grupo de presentarle a usted un trabajo de un alto nivel, como vemos solamente ya en su portada, trabajo de pregrado, que demuestre y deje en evidencia el compromiso de nosotros como estudiantes de presentarle un trabajo de alta calidad, un producto de alta calidad, el mejor producto posible, después de ese trabajo de depuración, actualización, comparación, y entregarle un trabajo pulcro, limpio, el mejor, de alta calidad. Y bueno, esperamos que ojalá cumpla sus expectativas. Más allá de la calificación, no nos sentimos muy orgullosos porque, como le digo, han sido 20 días de mucho trabajo, descansado 3, 4 horas por día. Y bueno, este es el resultado y muy agradecido con... Bueno, profesor, muchas gracias y adiós.